agujero en el fondo del Mar Rojo que lleva décadas matando buzos. Tiene una placa de memorial en la entrada. Y cada día hay cola para entrar. Bucear no es solo descender bajo el agua. Es entrar en un mundo donde las reglas cambian, donde el tiempo funciona de otra manera y donde lo que hay debajo de la superficie no tiene nada que ver con lo que ves desde arriba. Hay un lago con 20 millones de medusas que no pican. Hay una laguna con 50 barcos de guerra japoneses hundidos en 1944 que nadie ha movido desde entonces. Hay arrecifes donde el 75% de todas las especies de coral del planeta conviven en el mismo lugar. Y hay un agujero en Egipto apodado el cementerio de los buzos, donde la gente sigue bajando a pesar de todo. Hoy recorremos los lugares más extraordinarios del mundo para bucear. Los conocidos y los que casi nadie menciona. Raja Ampat está en el extremo oriental de Indonesia, donde el Océano Pacífico y el Océano Índico se encuentran. Es un archipiélago de más de 1.500 islas, y sus aguas contienen el 75% de todas las especies de coral conocidas en el mundo. Para poner eso en perspectiva, el Mar Caribe tiene unas 70 especies de coral. El Mar Rojo, unas 300. Raja Ampat tiene más de 600. Científicos marinos lo llaman el epicentro de la biodiversidad marina del planeta. Bajo el agua, la densidad de vida es tan alta que los biólogos marinos aún descubren nuevas especies en cada expedición. Mantarrayas gigantes que superan los 6 metros de envergadura. Tiburones ballena que aparecen sin avisar. Peces loro que mastican coral para extraer nutrientes y expulsan arena blanca. Sí, las playas blancas de Raja Ampat son en buena parte excremento de peces loro. En 2000, Raja Ampat fue declarada zona protegida. La pesca comercial está prohibida. Y el resultado es visible. La biomasa de peces en sus aguas es entre 10 y 20 veces mayor que en zonas sin protección cercanas. Lo que hace Raja Ampat diferente no es solo la cantidad. Es la sensación de estar buceando en algo que todavía no ha sido dañado del todo. Que aún funciona como siempre funcionó. El 17 de febrero de 1944, la Armada estadounidense lanzó la operación Hailstone contra la base naval japonesa de Truk, en Micronesia. En 2 días, hundieron 12 buques de guerra, 32 barcos mercantes y destruyeron 275 aviones. Murieron miles de soldados japoneses. Los barcos se hundieron exactamente donde estaban. Y allí siguen, 80 años después. La laguna de Chuuk es hoy el mayor cementerio de barcos del mundo. Los pecios yacen a profundidades de entre pocos metros y más de 65, perfectamente conservados en la oscuridad del Pacífico. Los buzos pueden descubrir máscaras de gas, cargas de profundidad y restos humanos entre filas de aviones de combate, vagones de tren, torpedos y tanques. Fue Jacques Cousteau quien en 1969 documentó los pecios para la televisión internacional y encontró algo que nadie esperaba.
muchos barcos seguían llenos de cuerpos. Japón tardó décadas en iniciar operaciones de recuperación. Algunos restos humanos siguen allí. Lo que convierte a Chuuk en algo diferente a cualquier otro lugar de buceo es que no es solo un espectáculo visual, es un memorial. Los guías locales cantan mientras bucean, un ritual para honrar a los espíritus de los que murieron allí. Y los buzos describen la experiencia como algo que no se parece a ningún otro buceo. Belleza y horror en el mismo encuadre. En la isla de Mecherchar, en Palau, hay un lago de agua salada conectado al océano por grietas en la roca caliza. Hace 12.000 años, al final de la última glaciación, el nivel del mar subió y atrapó a las medusas dentro. Sin depredadores, sin necesidad de defenderse, las medusas evolucionaron durante milenios y perdieron su capacidad de picar. En su momento de mayor población, en 2005, el lago albergó unos 30 millones de medusas. Nadar entre ellas se describe como flotar en el espacio exterior. Criaturas que van de ping-pong a bola de bowling, moviéndose en sincronía, siguiendo la luz del sol de un extremo al otro del lago. Hay una trampa. El buceo con equipo está prohibido. A partir de los 15 metros de profundidad, la concentración de sulfuro de hidrógeno es tan alta que resulta letal. Solo snorkel. Y hay otra trampa más reciente. En 2025, la población de medusas doradas, las más icónicas, ha caído a menos de 5.600 individuos. El calentamiento del océano está afectando el ecosistema único que tardó 12.000 años en formarse. El lago de las medusas puede no existir como lo conocemos en pocas décadas. Eso lo hace más urgente y más frágil. En la costa del Mar Rojo, a pocos metros de la orilla de Dahab, hay un agujero en el arrecife que desciende más de 120 metros en vertical. Lo llaman el cementerio de los buzos. Se estima que entre 130 y 200 personas han muerto allí en las últimas décadas. La entrada parece inocente. Solo 6 metros de profundidad. Pero a 55 metros hay un arco, un túnel de 26 metros de longitud, que conecta el agujero con el mar abierto. Más allá de ese arco, el fondo desciende hasta 3.000 metros. El problema no es el arco en sí, es la física. A 55 metros, la narcosis de nitrógeno, el equivalente subacuático de la embriaguez, empieza a afectar el juicio. Los buzos que intentan cruzar el arco a menudo pierden la orientación, se desorientan dentro del túnel y se quedan sin aire antes de salir. Uno de los casos más documentados es el del buzo ruso-israelí Yuri Lipsky, que en 2000 filmó su propio descenso con una cámara. El vídeo, recuperado después de su muerte, muestra su descenso involuntario hasta el fondo a 115 metros. El vídeo circula entre la comunidad de buceadores como advertencia. Y sin embargo, hay cola. La infamia del agujero azul lo ha convertido en uno de los destinos de buceo técnico más buscados del mundo. Las placas conmemorativas en la entrada no disuaden. A veces hacen lo contrario.
Bajo la península de Yucatán hay el sistema de cuevas submarinas más largo del mundo. Miles de kilómetros de túneles inundados que los científicos todavía no han cartografiado en su totalidad. Los mayas los llamaban cenotes y los consideraban puertas al inframundo. No estaban del todo equivocados. En el fondo de algunos cenotes, los arqueólogos han encontrado huesos humanos, cerámica, joyas de jade y otros objetos rituales. Sacrificios. La entrada al Xibalbá, el inframundo maya, era literal. Se tiraban ofrendas al agua. Lo que hace el buceo en cenotes, diferente a cualquier otro, es la luz. Desde arriba, rayos de sol atraviesan el agua y crean columnas de luz que se mueven con las corrientes. La visibilidad puede superar los 100 metros. El agua, filtrada durante miles de años a través de la roca caliza, es tan clara que parece no existir. Hay cenotes conectados al mar. En algunos se puede ver el punto exacto donde el agua dulce y el agua salada se encuentran sin mezclarse. Una línea visible, casi metálica, que separa dos mundos diferentes en el mismo espacio. El sistema más largo cartografiado hasta ahora, el sistema Sac-Actun, supera los 350 kilómetros de extensión. La Gran Barrera de Coral es el organismo vivo más grande de la Tierra. No un ecosistema, no un arrecife, un organismo, formado por billones de pequeños pólipos de coral que construyen sus esqueletos de calcio uno sobre otro durante miles de años. Visible desde el espacio. Tiene 2.300 kilómetros de longitud. Alberga 1.500 especies de peces, 4.000 tipos de moluscos, 240 especies de aves y 6 de las 7 especies de tortuga marina del mundo. Es patrimonio de la humanidad desde 1981. Y está muriendo. Entre 2016 y 2022, la Gran Barrera sufrió 5 eventos de blanqueamiento masivo. El blanqueamiento ocurre cuando el agua se calienta demasiado. El coral expulsa las algas que le dan color y vida, y sin ellas, muere. En el blanqueamiento de 2022, el más grave registrado, el 91% de los arrecifes monitorizados mostraron algún grado de blanqueamiento. Los científicos calculan que si el calentamiento global supera 1,5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, el 70 a 90% de los corales del mundo podrían desaparecer. Si supera los 2 grados Celsius, el porcentaje sube al 99%. Bucear en la Gran Barrera de Coral hoy tiene algo que no tenía hace 30 años. Urgencia. Porque lo que se ve puede no estar en 30 años más. Las Islas Galápagos son famosas por lo que está sobre el agua. Iguanas marinas, tortugas gigantes, pinzones. Pero lo que hay debajo es igualmente extraordinario y mucho menos conocido. En las aguas de las Galápagos confluyen 3 corrientes oceánicas diferentes, lo que crea una diversidad de ecosistemas submarinos sin paralelo. Aguas frías del sur traen plancton en abundancia. Aguas cálidas del norte traen especies tropicales. Y el resultado es un lugar donde se pueden ver simultáneamente animales que normalmente viven en latitudes completamente distintas. En Darwin y Wolf, los 2 islotes más remotos del archipiélago, se producen concentraciones de tiburones ballena.
el pez más grande del mundo, con hasta 18 metros de longitud, que no tienen equivalente en ningún otro lugar del planeta. Los científicos han documentado concentraciones de más de 30 tiburones ballena en un solo punto. También hay tiburones martillo en bancos de cientos, mantarrayas gigantes, leones marinos que juegan alrededor de los buzos sin miedo, y pingüinos, sí, pingüinos, que cazan bajo el agua al lado de especies tropicales en el mismo arrecife. El acceso está estrictamente regulado. Solo un número limitado de embarcaciones puede operar en las zonas de buceo protegidas. Y hay zonas, como Darwin, que solo son accesibles en barcos de buceo especializados. El Mar Rojo tiene algo que pocos mares del mundo tienen: un arrecife de coral en estado casi prístino a pocos metros de resorts turísticos de 5 estrellas. La combinación es absurda y es real. Mientras el resto del mundo pierde sus corales, el Mar Rojo los mantiene. Los científicos no están completamente seguros de por qué. Posiblemente porque sus corales llevan millones de años adaptados a temperaturas más altas que las de otros océanos, lo que los hace más resistentes al blanqueamiento. En Ras Mohammed, el Parque Nacional Marino del extremo sur del Sinaí, la pared de coral desciende verticalmente durante más de 80 metros. La visibilidad puede superar los 40 metros. Y la densidad de peces, bancos de peces cirujano, peces mariposa, morenas, tiburones de arrecife, es comparable a Raja Ampat, lo que hace el Mar Rojo especialmente accesible. Hurghada, Sharm el Sheikh y Dahab tienen aeropuerto internacional. Las condiciones son buenas casi todo el año. Y los precios son significativamente más bajos que en la mayoría de los destinos de buceo del mundo. El problema es la reputación. El turismo masivo en algunas zonas ha dañado partes del arrecife. Pero las zonas protegidas siguen siendo extraordinarias. Silfra es una grieta en el fondo del lago Thingvallavatn, en Islandia. No es un arrecife. No hay tiburones ni tortugas. Lo que hay en Silfra es algo que no existe en ningún otro lugar del mundo accesible a los buzos: la separación exacta entre la placa tectónica euroasiática y la placa norteamericana. En Silfra se puede tocar Europa con una mano y América con la otra. La grieta se abre unos 2 centímetros al año. Los terremotos periódicos crean nuevas fisuras y amplían las existentes. Y el agua que la llena es agua de glaciar filtrada durante décadas a través de la roca volcánica, tan clara que la visibilidad puede superar los 100 metros. Una de las mejores del mundo. La temperatura del agua es entre 2 y 4 grados centígrados todo el año. Se necesita traje seco. Y la sensación de flotar en un espacio entre 2 continentes, en agua tan transparente que parece no existir, no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. El gran agujero azul de Belice es un círculo perfecto de 300 metros de diámetro y 125 metros de profundidad, visible desde el espacio. Fue formado hace unos 14.000 años, cuando una cueva calcárea colapsó durante el período glacial y quedó inundada al subir el nivel del mar.
Jacques Cousteau lo declaró en 1971 uno de los mejores lugares de buceo del mundo. Y desde entonces, el gran agujero azul de Belice se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del océano. Dentro del agujero, a partir de los 30 metros de profundidad, la visibilidad cambia. La luz disminuye y en las paredes de la caverna aparecen estalactitas, formaciones de piedra caliza que solo se forman en el aire, no bajo el agua, que demuestran que este lugar estuvo seco hace miles de años. Los tiburones de arrecife, los tiburones toro y los tiburones de puntas negras merodean las paredes. No porque haya mucho que comer dentro. El agujero es relativamente pobre en vida marina, sino porque las corrientes que rodean la formación generan concentraciones de peces en el exterior. La barrera de coral que rodea el agujero es la segunda más grande del mundo, después de la australiana, y a diferencia de la Gran Barrera, está en mucho mejor estado de conservación. El Arco de Darwin era una formación rocosa natural en el islote de Darwin, en las Galápagos. Un arco de piedra sobre el agua, fotografiado por millones de personas durante décadas. En mayo de 2021, el arco colapsó. Las dos columnas que lo sostenían siguen en pie. El arco, no. Lo que sigue debajo del agua que lo rodeaba es exactamente lo mismo que siempre fue. Una de las concentraciones de vida marina más extraordinarias del planeta. Tiburones ballena, tiburones martillo, mantarrayas, delfines. La desaparición del arco no cambió nada de lo que hay bajo la superficie. Pero la imagen que todo el mundo conocía ya no existe. Y eso dice algo sobre la permanencia de las cosas. Cubre el 71% de la superficie de la Tierra y más del 80% de sus profundidades no ha sido explorado ni cartografiado. Lo que hemos visto hoy, los arrecifes de Raja Ampat, los barcos de Cook, las medusas de Palau, las grietas de Silfra, es solo la superficie de lo que hay debajo. Literalmente. Bucear no es solo un deporte o un hobby. Es la única forma que tiene el ser humano de entrar físicamente en el mundo que ocupa la mayor parte del planeta. Un mundo que está cambiando más rápido de lo que podemos documentar, que se está calentando, que se está acidificando, que está perdiendo especies antes de que nadie las haya catalogado. Cada inmersión en un arrecife es, también, un acto de atención. Y la atención, a veces, es la primera forma de cuidado.